Bien, ya sí, ya Iguanili también se está preparando para entrar. Ah, excelente, muy bien, muy bien. Mm. Perfecto. Bien, pues aprovechando pues la generosidad de Zoom, que nos haya dado un poco más de tiempo en estas configuraciones, estas sesiones síncronas, sincrónicas, como se conoce, pues vamos a dar continuidad. No se les olvide que vamos a ver la psicología cognitiva ya a partir de este siglo XXI con, bueno, David Ausubel. Vamos a ver algunas concepciones también sobre la otra cara del constructivismo. Esa teoría del constructivismo tiene ciertos aportes interesantes pues vamos a ver algunos inicios también del pensamiento cuando veamos ya teoría del aprendizaje. Entonces, a ratito, Dios mediante, eh, les comparto la literatura que les dije y otra literatura más. Yo tengo como 2000 libros de manera electrónica, tengo mi biblioteca personal. El problema de todo esto es que mi ojo se está acabando, ya tengo ojo como de búho, entonces es peligroso esto de estar leyendo en línea. Tiene sus dificultades realmente. Deja tomarme un poco de agua para que el joven Sapi no me diga que me tengo que tomar mi caldo de pollo. Muy bien. Sale pues. Vamos a dar inicio ya para también ver un poco Octavio Fulán, que es la lectura de esta semana. Les voy a dejar la siguiente al propio Mateo Lindman. Lo vamos a revisar. Hay otro autor que estudió en Harvard, es filósofo también, se llama José Barriento Rastrojo. José Barriento Rastrojo también ha aportado mucho en el concepto de una epistemología práctica para la vida, eh, para tratar de disolver, ¿no? De resolver dificultades. De eso se trata. Entonces, no se les olvide esto. Viendo desde la epistemología de la educación, la filosofía no es algo teórica, es algo práctica. ¿Y surge de dónde? De la calle, surge de los sujetos, surge del mercado, del tianguis. De ahí surge la filosofía. Muy bien, ya les platiqué un poco de la historia de Aristóteles, que muere a los 80 años, que fue a una boda. Bueno, ahorita no podemos ir a las bodas. Bueno, hay gente que hace bodas todavía, hace fiestas y ya realmente no se sabe. Algo, fíjense que eh, Sabater comentó, de hecho acaba de sacar un libro, les recomiendo que si puedan consíganlo, se llama La peor parte de Fernando Sabater. Recuerden que el año pasado murió, creo que me parece que fue este año, lamentablemente murió su esposa Sara, y él dijo que ya no iba a escribir, pero sacó un libro, se llama La peor parte, y en la peor parte, al igual que las preguntas de la vida, él dice que uno puede ser tolerante a la estupidez ajena, ¿no? Hay vecinos que no son nada adecuados con nosotros, pero, pero el problema es que eso se contagia, es decir, se contagia también la ignorancia social, y eso es peligroso, porque uno dice, bueno, mi vecino lo respeto, mi vecino pues es así. Sí, pero tu vecino también vota y tu vecino también toma decisiones. Entonces, eso es lo peligroso de una democracia, esos son los enemigos de la democracia. Les recomiendo un libro de Karl Popper, Sir Karl Raimund Popper, Karl Popper, filósofo de la Universidad de Cambridge. Él tiene varios libros. Uno se llama Conjeturas y refutaciones al pensamiento científico, pero el libro que le recomiendo a usted, porque él analiza el Estado totalitario, de dónde viene este concepto del fascismo, el concepto del comunismo, del socialismo, se llama La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Yo ese libro, un servidor lo tiene, él parte de Platón, llega con Marx, acuérdense que Marx pues muere de hambres, va a burdeles, un escándalo terrible de la filosofía. Entonces, La sociedad abierta y sus enemigos es un libro interesante. Entonces, les había platicado ya de Platón, muere a los 80 años, va a una boda, toma vino, llega a su casa, duerme y ya nunca despierta. Yo creo que sigue durmiendo Platón. Platón tiene varios textos, ya les he platicado, la apología socrática, apología significa en griego defensa,
tiene también tratados sobre el alma, el Fedón, tiene algunos conceptos en su juventud, tiene la República, ya en su vejez tiene el Fedón, tiene lo que es el concepto también de la parte de los diálogos, el banquete. Si ustedes quieren leer un libro sobre el amor, El banquete es el mejor libro que se ha escrito hasta ahora sobre el amor. Es un libro fantástico. Si alguien quiere saber qué es el amor, lea El banquete de Platón. De hecho, por ahí hay un diálogo donde entabla Sócrates ahí con algunos sofistas. Y Sócrates dice, y lo dice entrecomillado porque no es algo mío, dice, amamos todo aquello que no tenemos y cuando lo tenemos, lo quisiéramos para siempre. Es la frase de Platón en El banquete. Es un libro hermosísimo sobre el amor, diferentes formas de amar. Entonces, interesante. Entonces, Platón es uno de esos diálogos, es la República. Y en la República viene el mito de la caverna. ¿Qué es el mito de la caverna? Son sujetos que están encadenados en la cueva. Recuerden que esas cadenas, ¿qué son? Pues todo, a veces, esa capa de lo que es el sujeto no educado, está encadenado y mira sombras proyectadas de sujetos que están atrás de ellos. Ellos están dando la espalda a la salida de la cueva y ellos miran la sombra, pero esas sombras no son más que pistis. La palabra pistis significa en griego sombras. Platón, para entender cualquier persona que vaya a dar epistemología de la educación, el mito de la caverna es la mejor referencia para mí para enseñar de qué trata la epistemología. Están encadenados por las pasiones, por emociones y demás, y mira sombras, y esas sombras representan algo que no es una copia de lo que es la realidad. Entonces, ¿qué hace uno de esos sujetos? Se quita las cadenas a través de la educación, se quita las cadenas, sale de la caverna y se da cuenta, ah, mira, ese es el mundo. Al principio lo narra muy bien Platón en la República, en el mito de la caverna, dice que al principio el sol pues no puedes ver, andas como ciego. Ese sol es la razón. Cuando uno va aprendiendo, y lo comentó San Agustín, si alguien quiere ahondar un poco en este filósofo y educador San Agustín, le recomiendo un libro fantástico, Las Confesiones. Es un libro maravilloso, fantástico. Es un libro digno de una novela policíaca, Las Confesiones de San Agustín. Entonces, al principio sales, te ciega, no puedes ver, y ya al principio te vas acostumbrando. San Agustín decía que conocer causa sufrimiento, no saber tanto causa cierta felicidad. El que conoce un poco más sufre, porque sabe de las cosas, se pregunta, se interroga. Entonces, ahí están las dos vertientes jóvenes si quieren saber, pero el riesgo es sufrir un poco más, o si quieren a veces no conocer tanto, ¿cuál es lo favorable? Pues estar tranquilo, todo está tranquilo, no pasa nada. Es así. Entonces sale este sujeto, pero se da cuenta que sus demás compañeros están dentro de la caverna, regresa otra vez y les dice, oigan, sálganse de aquí, esto no es el mundo, no es la realidad. ¿Y qué pasa con ese sujeto? Lo matan. Ese sujeto era Sócrates. Sócrates regresó al mercado para decirles qué era la verdad. Pero la gente muchas veces, y lo he comentado yo, todos somos aptos para ser educados, pero no todos quieren ser educados. Entonces, no puedes obligar a alguien a ser educado. Entonces, está complicada esta dificultad. Entonces, el mito de la caverna habla sobre eso. Karl Popper lo narra en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, que es una epistemología pesimista. Y en efecto, porque ¿qué pasa con los que se quedan en la caverna? Pues nunca van a encontrar ese concepto del conocimiento para Platón. Entonces, es difícil el asunto. La República de Platón es un estado pretérito, no se les olvide, la propuesta de Platón es un texto pretérito, es decir, no se hizo para el futuro, sino para lo que ya pasó. Y no se les olvide esto también. En el mito de la caverna, el diálogo está abierto. ¿Qué significa esto? No da una conclusión Platón que en otros libros. Hay libros que leemos que se da una conclusión. Platón no da ninguna conclusión en sus textos. ¿Por qué? Para que uno tome su propia conclusión, su propio cuestionamiento. Es lo que hace Platón.
Hay otros mitos, no lo voy a comentar aquí porque tienen que ver con otro. Por ejemplo, el mito del carruaje que aparece en el Fedón o el Tratado del Alma, habla sobre el concepto de la reminiscencia, es decir, el carruaje, ¿quién era? Era un caballo blanco, era la pureza, la razón, el caballo negro era las pasiones. Llega un momento que el caballo negro golpea al caballo blanco, se cae el caballo blanco. ¿Qué pasa con el que va dirigiendo el carruaje? Era el alma. El alma cae del carruaje, se golpea tan fuerte que olvida lo que fue. Entonces no se les olvide. Para Platón, la epistemología educativa es que se viene a recordar, no se viene a aprender. Ya se los había comentado. Hay otro mito, no voy a ahondar esto, se llama el mito de Si alguien quiere ahondar un poco más en el mito de ER, puede ahondar porque se habla sobre el concepto es una historia fantástica, no se los voy a contar ni los voy a spoilear, pues, pero si alguien quiere ahondar un poco. Sí, Quería más o menos, prof, maestro sí, Jan, José, Sócrates, Descartes habla sí, de la razón sí, en el método de Descartes, en el método. Descartes dice que mucho aprende, o sea, se aprende en la vida, pero sí, que de repente llegas a un momento de que piensas que has aprendido tanto que has encontrado tu propia ignorancia. sí, Es un buen principio cuando en el método de Descartes, un buen principio, y que yo siempre he dicho, o sea, uno se educa, va aprendiendo, va educándose para ser, o para llegar a ser más humilde, o sea, más humano, ¿verdad? Porque entre más filosofía, más teología, más educación vas teniendo, o vas aprendiendo, vas leyendo, más ciencia vas aprendiendo, te vas dando cuenta del mundo en que vivís, ¿verdad? Como el famoso grillete del elefante, ¿verdad? El elefante grande se siente amarrado a un grillete que él lo puede agarrar fácilmente porque lo sometieron desde pequeño a ese grillete. Entonces el mito del grillete del elefante es parecido al que decía Platón de la caverna, ¿no? Del mito de la caverna. Pero en el método de Descartes nos dice, el hombre es razón, ¿ya? Porque todo tiene razón de ser, pero vamos aprendiendo más, cada vez más y más, y de repente nos encontramos con grandes preguntas que te dicen si en realidad has caído a la razón o no, ¿verdad? Entonces, esa parte de llegar a decir de repente Descartes que se sentía un momento en un diálogo, dice que él se sentía que llegaba más bien a ser ignorante de las cosas, pero que la razón era la que emprendía, ¿no? La que lo movía de nuevo a hacer y volver a saber hacer. Sí. Interesante, joven César. Y fíjense que ahí viene precisamente la definición del rol de un docente. Un docente, ¿quién es aquel? El que conoce su propia ignorancia, por eso enseña, porque conoce la ignorancia ajena. Un sabio no puede enseñar. El docente enseña, es aquel que enseña porque conoce su propia ignorancia y conoce y comprende la ignorancia ajena. Por eso es el aprendizaje. De hecho, Octavio Fulán comentaba por ahí de un joven de Kenia en 1976 que fue criado por monos. Y esa es la historia de la parte selvática, es decir, la naturaleza, como decía Rousseau, sí aprendemos de ella, pero no basta la naturaleza, basta el contagio humano. Fíjense que hay un filósofo, educador también, Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII. Él, si alguien puede ahondar, un servidor tiene sus obras completas, pero no lo presto. Un servidor tiene las obras completas, tiene la suma teológica, la unidad del intelecto, suma contra los gentiles. Y fíjense, curioso, Tomás de Aquino fue un sabio impresionante, fue el más grande, yo diría, de la Edad Media. Pero curioso, al final empezó a quemar sus libros. Entonces dices, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hizo esto? Porque él
dentro, por ejemplo, del catolicismo se conoce como misticismo, como epifanía, una revelación. Entonces, este tipo de epifanía lo vivió René Descartes, de hecho, cuando estuvo en batalla francesa, tuvo esa epifanía. Entonces, empezó a quemar Tomás de Aquino y luego le preguntó, oye, Tomás, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? Es que he visto algo que lo que he escrito no llega hasta eso. Entonces, hay que ser honestos y modestos también. Nuestro conocimiento es limitado, seamos honestos. Entonces, no podemos ir por la vida como sofistas diciendo, yo sé todo, yo puedo hacer esto. Nos vamos a equivocar. Un docente que maneja el humor, maneja también la apertura de la razón. Cuando se equivoque no va a ser tan fuerte en el aula, porque nos equivocamos, nos vamos a equivocar. No es que sea fatalista mi concepción, pero es así. Entonces, pero si un docente maneja todo muy pragmático, muy positivista, y cuando se equivoque, el ridículo va a ser enorme, ¿no? Entonces, sí, no es nada fácil. En efecto, el propio René Descartes, cuando habló de la res extensa, la cosa fuera de sí, la res cogita, la cosa pensante, recuerda la res, cosa que significa en latín, en efecto, pero lo que yo no estoy de acuerdo con René Descartes, hay otro pensador al mismo nivel de él, Baruch Spinoza. Si alguien quiere ahondar un poco del holandés Benito Spinoza, puede leer su tratado de ética, Baruch Spinoza, fantástico libro. De hecho, por ahí les voy a contar un cuentecito que Baruch Spinoza era judío, de hecho fue desterrado de la sinagoga y fue maldecido 3 veces. ¿Se acuerdan que en la cultura judaica hay ciertos ritos dentro de la Torá que te maldicen 3 veces hasta para la eternidad? Imagínate nada más. Entonces el propio Baruch Spinoza fue desterrado de la sinagoga, fue maldito. Entonces, ¿por qué fue desterrado Baruch Spinoza? Porque él dijo que existe una sola sustancia. Es decir, esa sola sustancia, decía él, es Dios. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza, que el hombre, que, que todo lo que vemos es Dios. Es decir, Niguail es Dios, Iguanile es Dios, César Vargas es Dios. En efecto, suena muy peligrosa esta teoría, pero se atrevió Baruch Spinoza. De hecho, una forma de pasar el rato en el siglo XVIII no había WhatsApp ni Facebook. Entonces, ¿cómo pasaban el rato los filósofos? No mirábamos Merlín, en ese tiempo no había Merlín, no estaba la serie de Merlín, entonces no podía ver Netflix. Entonces, ¿qué hacía Baruch Spinoza? Ponía una mosca en una telaraña y se quedaba un buen rato mirando cómo la araña llegaba y se devoraba la mosca, o si no ponía a luchar 2 arañas. Esa es la forma como pasaba el rato este filósofo. Entonces, si quieren ahondar un poco en Baruch Spinoza, pueden ahondar en el concepto de lo que es la ética. Hay otro alemán llamado Leibniz. Leibniz, pueden ahondar un poco más en las mónadas de Leibniz. Estos educadores también, porque sí lo fueron, lo miro así, ellos son tan racionalistas que rechazan el sentimiento y abusado. La educación no está hecho solamente de razón, está hecho también de sentimientos. Esto no se les olvide, la razón también produce inmoralidad. La razón no es el motor de la historia, la razón produce inmoralidad. Si alguien quiere ahondar en esto, lo que estoy diciendo, les recomiendo un libro, creo que ya se los había dicho, se llama La dialéctica del iluminismo, de unos de los profesores de Frankfurt, Max Horkheimer y Adorno, Theodor Adorno. El libro se llama La dialéctica del iluminismo, donde narran este mito de la razón, porque acuérdense con Immanuel Kant, con Fichte, con Schelling, con Goethe, con el propio Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, creían que la razón iba a ser el motor de la historia, pero la razón casi mata al hombre en el siglo XX, porque las guerras fueron racionales, pero no razonables, ¿no? Esa es una cosa muy distinta, fue racional, pero no razonable. Entonces, hay que tener cuidado. La educación, la epistemología de la educación, la propia teoría del aprendizaje está hecho también de emociones, de sentimientos. René Descartes llegó un momento tan racionalista que fue que él pensaba que los animales eran máquinas y como tal se tenía que tratar. No, también hay que respetar a los animales, no son máquinas, son seres vivos, ¿no? Al igual que nosotros. Entonces, esto es el concepto. Entonces, Ran Laha hablaba del filosofar, es decir, una conciencia activa, una reflexión en el aula de clases.
me gustaría que a lo mejor en un futuro, cuando regresemos a la vida común, no hablo de normalidad porque me voy a meter en problemas con Michel Foucault, porque Michel Foucault decía qué es normal y qué es anormal. Voy a decir común, no voy a meter estos problemones etimológicos. Entonces, me gustaría que más adelante ustedes puedan sacar a sus alumnos a caminar, a pasear, a hacer un poco de pedagogía fuera del aula. Lamentablemente la escuela a veces quiere privatizar lo que es una condición universal del hombre, que es la educación. La educación surgió desde las cavernas, desde el campo, desde la cacería, desde ahí surgió, no desde la escuela. Entonces no se les olvide esto. Entonces el concepto de filosofar que dice Ralajá, muy bien, prosigo. Claro, ese cierto dogmatismo. Acuérdense que dogma viene del griego que significa vara recta, camino recto. De ahí viene la palabra dogmatismo, camino recto. ¿Esto qué significa? Que no es bueno tampoco, y les voy a decir como filósofo, seguir un camino que alguien te traza. Tienes que seguir este caminito. A ver, no me ha funcionado. No ha funcionado mucho esto. Sabemos muy bien, hay un filósofo que les recomiendo ampliamente, eh, el propio Mauricio Beuchot. Mauricio Beuchot es un investigador de la UNAM, dominico, bueno, yo diría que ya no dominico porque vive tan mundanamente que creo que no, no creo que sea dominico ya, pero Mauricio Beuchot tiene tratados de filosofía en América Latina fantástico. Y ahí pueden unir un poco, y él tiene un concepto sobre hermenéutica. La palabra hermenéutica significa el arte de la interpretación. No cualquiera puede interpretar la realidad, pero muchos sí pueden interpretarla a través de la educación. Fíjese, cuando hacemos mal la interpretación, podemos confundir un lenguaje y puede ocasionar dificultades, hasta problemas, ¿no? Por ejemplo, yo, un servidor, a veces, pues, escucha a mi esposa, siempre la escucha. Entonces, imagínense si la escuchara mal, genera un conflicto. Igual el propio Niwar Sapi se escucha mal a su esposa, va a haber lo va a reprimir fuerte. Entonces, hay que tener cuidado de esto, hay que interpretar bien. Y a veces también uno se hace ojo de hormiga. A veces, no escuché nada, no sé qué me dice. Esos son los lenguajes, la hermenéutica, cosas que pasan en estos Esos son medios. los mejores maestros, hacer ojo de hormiga. Ojo de hormiga, ¿sabes? Pues ya ves que la hormiga pues casi no mira, entonces imagina, no, yo no he visto nada, no sé qué me dices. Que ser realista, nos hacemos ojo de hormiga, ¿no? Entonces, eso es el dogmatismo, la vara recta, que a veces no conviene realmente. Y pues sí, hay que también ser flexibles en este punto y estar abierto a la novedad, pero recuerde muy bien que no todo lo nuevo es lo mejor para la naturaleza humana. Eso no hay que olvidarlo. Muy bien. Ya para, claro, aquí se habla de la creatividad. Muchas veces se ha dicho, el propio, se ha comentado, lo ha comentado, por ejemplo, aquí en México, José Manuel Villalpando Nava, que tiene un tratado fantástico de la educación, de filosofía, el propio Luis Villoro, José Gauss, Ramón Xirao, Joaquín Xirao, eh, Juliana González, una filósofa de la UNAM actualmente, una colega filósofa muy capaz. Se habla de que nosotros debemos de generar un método creativo. Es bueno repetir, pero es bueno también tener su propia iniciativa en la construcción del propio proceso cognitivo. Adelante, Sapi. Antes que se me olvide, ahora que usted acaba de decir, he estado Sí. pensando justamente hace como 45 minutos, teoría de la repetición. Si usted me recomienda algo sobre repetición, bienvenido a todos los textos que usted puede recomendarnos. Vamos a, digamos, porque justamente se centra uno de mis trabajos en repetición. No se repite, vamos a decir de alguna manera, traumática. No se repite en nuestra cultura, nuestra historia, como algo patético, ¿no? Sino dentro de ese mundo reiterativo, iterativo, hay un constante cambio, movimiento. Por ejemplo, en Gunayala, desde hace más de 50 años, se hace un teatro para representar la revolución cuna. Todos los años. Es algo impresionante
que el Estado, el pueblo, los le dan poder a los actores, a las personas que dirigen esa dramatización. Por 2 meses, empieza en enero hasta 26 de febrero que culmina. Entonces, ese tipo de repetición, reiteración por generación, claro, el hombre que hizo hace 30 años ya está viejo, sino los jóvenes que cada uno va. Entonces, yo estoy en esa búsqueda justamente de lo que acabas de mencionar, maestro, repetición. Me encantaría cualquier recomendación, una lectura, de buscar qué es la repetición para esta filosofía. Me encantaría. Muy bien, me encanta. Excelente, Sapi. Hay un autor que fue, de hecho, casi lo mata en el tiempo. ¿Se acuerdan que Francisco Franco inició ese fascismo que les había comentado Giovanni Gentile, de Hegel, en España, a partir de los años 60, 70? Bueno, ya se prolongó un poco más allá, pero ahí hubo un filósofo que hablaba del hábito. ¿Se acuerdan que el hábito es un hecho repetitivo que comenta Sapi? El autor, el filósofo educador español se llama eh, Miguel de Unamuno y Hugo. Miguel de Unamuno y Hugo. Él tiene un texto que yo hace unos añitos lo leí cuando estuve en el seminario. ¿Se acuerdan que tuve 7 años en el seminario? Pero ahorita soy más mundano que, no sé qué, como soy mundano totalmente. Tomo Coca-Cola, imagínense. Estoy, eh, Miguel de Unamuno y Hugo tiene un tratado se llama Amor y Pedagogía, donde habla sobre el hábito, los hechos repetitivos. Entonces, ahí a lo mejor te puede dar alguna pista apreciable, Sapi, sobre esta concepción que comentas. Y sí, en efecto, al final de cuentas, eh, la educación es eso, es un hecho repetitivo. Es decir, todavía repetimos cosas y a veces repetir también nos ayuda a recordar. Por ejemplo, hay un filósofo nazi, de hecho fue nazi realmente, el propio Martin Heidegger. Martin Heidegger, si alguno quiere ahondar un poco en Heidegger, tiene un libro publicado en 1927 que se llama El ser y tiempo, de Martin Heidegger. Martin Heidegger, él llegó a decir que repetir las cosas es volverlo a pensar 2 veces. Entonces ustedes saben que yo, humilde filósofo, tiendo a repetir las cosas. Todo esto que les platico, ustedes ya lo saben, simplemente yo repito, nada más como, luego me dice mi esposa, parece que fueras un cotorrito, un loro, porque repites, sí, repito. Pero le digo, soy como Heidegger, ya ves que Heidegger decía que repetimos porque pensamos muchas veces, entonces así es Heidegger. Heidegger fue nazi, lo vamos a ver más adelante en el concepto de lo que se va a llamar el existencialismo en la educación, donde ponen al centro al sujeto, pero el sujeto, decía el propio Sartre, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Soren, Kierkegaard, el danés, decían que el hombre o el propio, hay una novela de hecho, que se llama El extranjero de Albert Camus, se escribe Albert Camus, se lo recomiendo ampliamente, Premio Nobel de Literatura, es una novela fantástica que te va a hacer reflexionar y dices tú, es lo que estamos viviendo ahora, es lo que estamos viviendo. Albert Camus, se escribe Albert Camus, se llama El extranjero, qué fantástica novela, porque hay una corriente del existencialismo que llega a la educación también que se llama el vitalismo. ¿Qué es el vitalismo? El vitalismo dice que la vida no tiene sentido, pero aún así hay que vivirla. Pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. La vida tiene contenido, la educación tiene contenido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descubrirla. Porque la educación eso es un descubrimiento. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a entrar ya a la tercera sesión. Simplemente hice un recalentado, como si fuera 25 de diciembre, que por cierto, qué rico recalentado en 25 de diciembre. Ponme por ahí la costilla, por favor, al horno. No, riquísimo. ¿No? Que ustedes lo van a vivir, ¿sí o no? Pues Dios Sí, mediante, con este optimismo, van a hacer alguna fiestecita. No sé qué acostumbran ustedes a comer ahora el 24, si es que, espero no sean ateos, pero ¿qué celebran ahora el 24 ustedes? ¿Digo? Bueno, aquí en Nicaragua se celebra el nacimiento de Jesús, del niño Dios, Como lo que se toman caliente. y se hace
se hacen gallinas, pavo. Qué riquísimo. Y Lástima que el, estamos en la lejanía, si no les pediría por ahí envíenme que sea 1 kilo para que... claro, algo que decían ahí, la propia UNESCO, que es la Sí, regencia de la educación en el mundo, UNESCO dice que hay que repetir las veces que sean necesarias. sí, Eh, interesante. en educación, cuando el constructivismo comienza a tener los pasos, ¿verdad? La UNESCO comienza a hablar de que tenemos que repetir las veces que sean necesarias. Y la construcción del conocimiento prácticamente se basa en eso, ¿no? Yo, más que todo como físico, matemático, lo vive más uno en ese experto, porque Sí, repetir mucho las ecuaciones, las fórmulas, principios físicos de la naturaleza, como está, ¿no? Hecha la naturaleza. E incluso cuando comenzás a ver física, cuando empezás a enseñarle física, lo primero que le enseñas es de estos filósofos, de Aristóteles, de Platón, de la naturaleza, de la física, ¿no? De la física, que se sí, llama sí, sí. la naturaleza. Empezamos por allí, ¿no? Y terminamos con, con ese... luego se empieza a ver cómo está compuesta la sustancia, la materia, y luego le explicas el principio, ¿no? de la vida, que ahí es donde te encontrás con la dualidad, ¿no? De explicarles que la ciencia existe, que existe el átomo, que existe la materia, que hay una composición y que el ser humano tiene una cadena, ¿no? del ADN, que el ADN es una composición química, ¿verdad? Y a la vez física. Te encontrás con una dualidad porque después le explicas, o sea, tenés que decirle, ok, hay un Dios todopoderoso, hay alguien que hizo este planeta. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, a mis estudiantes, que no existe, cuando me preguntan, ¿existimos solo nosotros en el universo? Entonces, yo les respondo con otra pregunta. Yo les digo, ¿quién hace una casa, un matrimonio, por ejemplo, hace una casa de 10 cuartos y va a tener solo, ¿verdad? ¿Qué matrimonio construye una casa de 10 cuartos si solo va a tener un hijo? Entonces hace una casa con un cuarto. Si hace 10 cuartos, porque piensa tener 10 hijos. Entonces, yo les digo esto porque les digo, ¿quién hace un mundo, un universo tan grande, donde hay tantos planetas, donde hay tanta vida, para que solo la civilización de nosotros exista? Claro que hay vida en otros planetas, pero de repente, ¿verdad? Yo les digo, bueno, primero pensemos y razonemos en nuestro mundo, ¿no? En el que vivimos, con qué ha pasado, no nos olvidemos de la historia, igual como decía Fidel Castro, no nos olvidemos de la historia nunca tenemos que olvidarnos, porque la historia es la que nos sustenta la vida, ¿no? Siempre buscamos la historia, siempre regresamos a leer, siempre regresamos a ver qué había pasado en la historia con lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, ¿verdad? Sí, Yo me he atrevido un poco a escribir algo que he estado ahí pensando de hace muchos años, queriendo escribir, que la educación, la utopía de la educación, ¿no? Que la educación es utópica, ¿no? Tal vez muy atrevido el nombre, ¿verdad? Pero bueno, o replantear la educación también. Dos temas que tengo por ahí, que quiero escribir un poco, ¿no? Un poco es replantear la educación, me refiero a cómo éramos, cómo era la educación antes y ahora cómo tenemos que verla, ¿no? Hay un libro, creo, de una rusa, que ahorita no me acuerdo, que estuvo en UNESCO, sí. que también habla de replantear la educación. Y hace una filosofía muy buena de la educación contemporánea, pero eso, ¿no? Que uno tiene que hacer historia
que irse a la historia para ver lo que está pasando con esta pandemia, con las situaciones que hemos vivido, con las guerras. En Nicaragua, por ejemplo, somos un país que hemos vivido terremotos, hemos vivido guerras, hemos vivido conflictos políticos muy fuertes. Y ahora la juventud, o sea, la juventud se hace tantas preguntas, como nosotros, que ahora tenemos ya un poco de años, ¿no? Sobrevivimos a todo, sobrevivimos a terremotos, sobrevivimos a huracanes, sobrevivimos a guerras, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estuve en el servicio militar 2 años y medio, aquí en mi país. Estuve en el servicio militar, fui de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea, estuve en las tropas especiales de la Fuerza Aérea, estuve como unos 2 años más o menos ahí, y estuve en la montaña como un año más o menos, montañado en el norte de Nicaragua, y tenía 16 años y medio cuando me fui al servicio militar, estaba chaval, ¿no? Y esa historia no se puede olvidar. O sea, lo que aprendiste, lo que hiciste, lo que viviste. Entonces, aquí hubo un conflicto político en el 2018, donde los jóvenes hablaban de guerra, y ahí me daba risa. Y me daba risa y a la vez les explicaba en el aula de clase. Y les decía, una guerra, ustedes no saben lo que es una guerra. Solo el que ha vivido una guerra puede hablar de guerra, ¿verdad? Es fea y se vale de todo, es horrible. Y filosofar o querer convencer a los jóvenes ahora que es una guerra es difícil. Pero uno que la ha vivido o que la vivió, yo viví pequeño la guerra en Nicaragua, ¿verdad? Cuando se derrocó a Anastasio Somoza, yo tenía 9 años, ¿verdad? Y luego empecé una etapa en Nicaragua de guerras, prácticamente, ¿no? De guerrilla. Tuve que ir al servicio militar, ¿no? Lo hice, pues, prácticamente, siempre lo he dicho, con mi voluntad me fui de 16 años y medio, no sabía lo que iba, pero no me pasó nada, o sea, prácticamente no me pasó mucho. Claro, pasé por mucho, ¿verdad? Pero eso te hace hablar con fuerza, con base a la juventud de ahora. Entonces uno les dice, no, una guerra no, o sea, hay que hablar, hay que dialogar, hay que educarse, entre más nos educamos. A veces el gran problema de los políticos, que yo siempre he dicho, y me refiero a todos los políticos, tal vez del mundo, pero me refiero más a los de Nicaragua, no leen, y se encierran, son dogmáticos, lo que decía usted, o sea, se vuelven dogmáticos, creen que hay que seguir la línea política, se crean su propia filosofía, y no son capaces o ignoran prácticamente la naturaleza del ser humano, ¿verdad? De qué somos, hasta dónde somos capaces. Yo le digo esto porque lo viví en carne propia, o sea, yo estuve en combate, yo estuve en guerra, yo tuve entrenamiento militar, y eso, cuando en el 2018 hablaban de guerra, a uno le daba risa, pero la risa era más allá de decirles y de querer decirles la manera que no, una guerra es horrible, una guerra es fea. En una guerra todo se vale. Y entonces la razón ahí es difícil, ¿verdad? Tomar decisiones en momentos muy difíciles en una guerra. Entonces caemos en esa misma situación, ¿no? De que no nos tenemos que olvidar de la historia, tenemos que siempre convencer, ¿verdad? Con la vivencia, y tenemos que ser razonables y viables, ¿no? Tenemos que ver la viabilidad de la educación, y toda esta situación de querer, ¿verdad? Eso, San Juan Bautista de la Salle dice que hay que educar con amor, ¿verdad? Con amor. Pues muy de acuerdo a algunos principios que tiene de la Salle en la educación, que fue un gran pedagogo, ¿verdad? Del siglo XVII, XVI, más o menos, un gran pedagogo. Se los recomiendo, ¿no? Los principios de la Salle, de San Juan Bautista de la Salle, donde nos dice que hay que educar con el amor, de la pedagogía del amor, de todo esto, ¿no? De la vida, y que la vida no es fácil, o sea, que la vida es emprender
es buscar la manera de vivirla y convivir con el medio, ¿no? Entonces, es eso el principio, ¿no? Y como decía usted al inicio, maestro, ningún alumno viene como tabla rasa, ningún alumno. O sea, todos traen algún conocimiento, alguna razón de ser, desde que se sienta en un aula de clase o desde que está en un círculo de un principio pedagógico. Dice San Juan Bautista de las Tallas, llevarlo con seriamente pedagógico, ¿no? Exactamente, apreciable estudiante César. Agradezco tu aportación. Sin duda nos puede generar ideas, aportan para nuestra comprensión de nuestra materia y cuáles son pues esos sentimientos. En efecto, si partimos de las causas sustanciales, como se dice en filosofía, vemos que la naturaleza no es tan simple, tiene mucha complejidad. Vemos pequeñas cosas, por ejemplo, un simple caracol, un ave, tiene complejidad en su ser. Ahora, ¿qué podemos decir del ser humano? Una complejidad impresionante. Entonces, debe de haber algo más. No todo es materialidad. Y en efecto, esto nos genera comprensión. Yo siempre he dicho, vayamos por las causas. Es importante analizar las causas eficientes. Es decir, cómo la causa eficiente es de dónde surgió esta dificultad. No vayamos a las causas finales. Por ejemplo, aquí en México, entró el debate del aborto a rajatabla. El aborto. Y muchos alumnos me han dicho, es que estoy de acuerdo con el aborto. Muy bien. Esa es la causa final. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó esta mujer, esta jovencita a abortar? Vayamos por las causas eficientes. A lo mejor ahí esté la solución a este problema, a esta dificultad, si es que puede ser un problema. Entonces, pues ya hemos terminado nuestra sesión, jóvenes. Agradezco a César por esta intervención de esta naturaleza compleja. Recuerden que, y me hizo recordar, fíjate, a los presocráticos. El fundador de la filosofía fue Tales, de la colonia de Mileto, siglo VI antes de Cristo. De hecho, ustedes saben que en filosofía no hay mucho humor, no hay mucha risa, todos son muy serios, pero a Tales le pasó algo curioso. Iba viendo al cielo y no se dio cuenta y cayó un pozo, se mojó terriblemente y había unas mujeres ahí que se rieron de él, se burlaron. Pues precisamente esa es la concepción que se tenía de la filosofía, tan distraída que está que no se mira dónde pisa. Ahora sabemos dónde pisamos y en efecto, yo creo que cada uno de nosotros vayamos haciendo una siembra. Pues muy bien, apreciables alumnos del doctorado. Por ahí dijo César que van a hacer algún pollito asado, una barbacoita de pollo, de pavo. Si tuviéramos cerca le diría, oye, envíame por ahí 2 kilos de pavo, aquí con gusto, pues lo voy a, en el recalentado, unos tacos con tortillas, café caliente, viendo la serie de Merlín, como dice Sapi en Netflix, ya con eso me despido por este año, ya con esto. Muy bien. ¿Y qué van a hacer por ahí, Sapi, con tu familia? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Una barbacoa? Bueno, estamos pensando como vamos a estar totalmente en cuarentena el 24. Sí. Nadie puede salir, nadie puede visitar a nadie, ni familiares, así mismo dijo el gobierno. Así que creo que vamos a hacer algo. Quién sabe la jefa acá para ver qué va a decir. Bueno, antes que cierre, quiero desear feliz año, feliz Navidad. Bueno, yo cumplo el día 26 de diciembre, así que empecé según mi mamá. Yo nací el 24. ¿Qué dice? El micrófono está. Ajá, yo nací el 24 a las 5 de la tarde porque esa era la hora que la iglesia católica en mi pueblo tocaba la campana, así que mientras ella estaba en la casa del parto, escuchó la campana, así que dice que es a las 5. Entonces cuando no podía ir a la oficina, o si no tiene el micrófono abierto. Entonces, como éramos católicos, apostólicos romanos, impuestos, entonces no me iban a atender. Al día siguiente, ¿quién me iba a atender? Nada, o sea, hasta el 26, el hombre del tribunal apareció sobrio, digo, bueno, el 26, pues digo, que listo. Así que vamos a empezar a celebrar hasta el 24, aquí tranquilo. Muy bien, ¿verdad? Bien motivado, gracias también César, también mi
Mi solidaridad, como siempre, hermanos. Admiro mucho Nicaragua, nicaragüita, de mi Nicaragua. Ahí están mis compañeros, mis compañeras que estudiaron, que conocí en la Universidad de Panamá en su época dorada de nosotros, de nuestra juventud, en la década 80 de General Torrijos, donde había muchos exiliados suramericanos, nicas, salvadoreños en Panamá. Viví mi juventud de esa época. ¿Ya? Y gracias a esa formación, a esa educación que lo llaman informales, creo que nos ha motivado mucho tener contactos. Yo empecé a leer Paulo Freire casualmente con los exiliados. Así que nada, qué bueno, ¿no? Entonces, el nombre que yo quería decir, pero no quería decir simplemente que es Andrés Oppenheimer, ese argentino que tiene un libro que se llama Ya basta de historia. Lo leí por disciplina científica, terminé, pero no estoy de acuerdo totalmente, por supuesto. Y ahora con esas lecturas que me está, maestro, que me está recomendando, wow, mucho. Digo, pues este libro que conseguí, El Elogio del Olvido, tampoco estoy de acuerdo, por más genio que sea el historiador, no estoy de acuerdo totalmente, porque tengo una, sí respeto, porque ya estoy con mi cultura indígena cuna, para nosotros sí es importante, no es que la gente como cree que por repetir siempre es canónico, eso es totalmente falso, y cada vez me voy ahondando más por qué somos grandes oradores, por qué somos grandes declamadores. Yo creo que cada dirigente que nos cuenta la historia pasada lo hace tan como si tuvieras viendo una capacidad impresionante que tú no necesitas pantalla, nada, al contrario, estás imaginando que estás viviendo, ¿no? Me hace recordar las buenas novelas colombianas de la década del 80 de México, Paquines Calimán, Llanero Solitario, Memín, que te hacían, no solamente leías, sino tú creabas tu personaje, eres el personaje. Perdimos esa capacidad justamente por la educación, porque descubren que la educación es un poder que puede dominar. Justamente nos hace 30 años que no tiene el neoliberalismo en ese sentido y están ganando la batalla. Y agradecido, maestro, en serio, como usted lo acaba de decir, no hay que presionar quien quiere educar o no. Éramos 6, creo que no íbamos a tener tiempo como hemos dedicado cada uno de decir nuestras ideas. Cada uno habla de 5 minutos, 10 minutos y el maestro también habla. O sea, si imagínense si hubiéramos sido 6, 8, olvídense que no hubiéramos tenido tiempo. Así que también agradezco a todos los 10 que han hecho. No es maldad, no es maldad, no estoy pensando de manera negativa, sino por ser afortunado que nos quedemos así, porque así descargamos nuestras ideas y así mismo el maestro nos dice. Así que feliz Navidad, feliz año, que pasen bien con todo ese maestro. Cruz, mándanos a mí, personalmente yo pido a nosotros que nos mande artículos que usted considere puede ser útil. Vámonos con todo, para eso estamos. Gracias. Agradezco, Sapi, los deseos, igual feliz Navidad. Yo creo que pues ahora pues tenemos mucho que celebrar, sobre todo la vida, estamos vivos hasta ahora, somos testigos de este cambio histórico, de las dificultades que estamos viviendo, y a lo mejor encontremos ciertas verdades, ¿no? Encontrado a lo mejor en nuestros estudios, a lo mejor afianzamos más el amor ahora que estamos recluidos. También comprendemos el concepto de la reflexión, el concepto de la vida contemplativa. Es lo que hacemos, es lo que hacen, por ejemplo, los monasterios, los monjes. La vida contemplativa es eso, estar entrado en ti mismo, entrado en tu mundo, entrado en ese mundo familiar. ¿Podemos encontrar algo? De antemano les agradezco a ustedes que pues ya poco a poco nos vamos conociendo, vamos construyendo también. Igual Sapi pues ha exhortado precisamente estas buenas intenciones. Ya si alguno tiene contacto con sus antiguos compañeros y quieren regresar, pues sería el hijo pródigo de Lucas, ¿no? ¿Se acuerdan de Lucas, el evangelista, donde narra el hijo pródigo que regresa después de años? Y pues ojalá que pues sería, pues yo creo esto, nuestra escuela nos da certeza, porque es lo que buscamos también, un conocimiento, pero también papel, algo que nos avala, porque vivimos en un mundo también positivista, no hay que olvidar esto. Igual mis mejores deseos. Vargas, espero que vayas consolidando este punto también del duelo, que el duelo también requiere tiempo, te quiere también apartarse. Sapi, te deseo lo mejor, aún con tu sumisión en frente a tu esposa, te deseo también lo mejor.
pero siento que tú llevas el mando, no tu esposa, pero muy bien. Y Guanili, te deseo lo mejor. Espero no coman mucho, acuérdense que cae muy pesado un caldo de pollo ya a 12, 1 de la mañana, cae muy pesado. Entonces traten de comer a su tiempo. Y les voy a enviar en el WhatsApp algunos libros. Yo creo que les voy a compartir 4 libros de mi colección que tengo, de lo que he buscado. Esos libros también que se ha publicado actualmente en la UNAM. Y también les voy a enviar un mensaje de voz diciéndole que cuáles son los días que vamos a tener de vacaciones, porque sí vamos a tener, como es un semestre. Ayer me informó nuestra coordinadora. También ya está la tarea para este domingo, el podcast sobre Octavio Fulán, leer determinadas páginas para que lo revisen. Espero su trabajo y voy a ver si subo el próximo trabajo, sería para el 27 de diciembre. Voy a ver si no, me voy a esperar hasta enero, voy a publicar ya. Pero voy a ver, dependiendo. También no quiero, tampoco es una manera también de refrescarnos, porque eso es la retirada, esas son las vacaciones, refrescarnos. Bien, les deseo lo mejor, jóvenes, y pues que la pasen bien. Feliz Shabbat y feliz Navidad a todos. Hasta Igual, pronto. un abrazo a todos. Bye, hasta pronto. Felicidades. Chao. Bye, bye. Bye.